inicio a la siguiente ponencia titulada Modelo para contabilizar el deterioro de las cuentas por cobrar bajo un modelo de pérdida incurrida para las distintas entidades, pymes, sector público y full NIF. El expositor de dicho tema es el señor Carlos Andrés Filgueira Ramos. El señor Carlos Filgueira es exalumno de nuestra casa de estudios de la carrera de Contador Auditor. Es magíster en Contabilidad Internacional de la Universidad de Santiago de Chile. Tiene la certificación internacional de NIF entregada por la Asociación de Contadores Públicos Colegiados de Glasgow, Inglaterra. Se ha desarrollado como consultor financiero con amplia experiencia en las áreas de auditoría, consultoría, due diligence, asesoría financiera, adopción de normas internacionales de información financiera a empresas del sector productivo y corporaciones. Actualmente se desempeña como socio de NIF Filgueira Consultores y es docente de la Universidad Central y de la Universidad Alberto Hurtado. Al término de la exposición se dará inicio a una ronda de preguntas. Dejo con ustedes al expositor Carlos Andrés Filgueira. Un aplauso, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Filgueira, como les señalaron. Yo soy contador auditor de la universidad. Vengo a dar una presentación de contabilidad internacional sobre el cálculo del deterioro de las cuentas incobrables. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a tratar el tema? Es de lo siguiente. Vamos a hacer una introducción de lo que son las contabilidades internacionales. Vamos a desarrollar qué es lo que habla la NIC 1 de los estados financieros. Vamos a ver cuál es la definición de un modelo contable. Vamos a ver la revisión de la literatura que habla de la contabilidad internacional sobre el deterioro de las cuentas por cobrar. Vamos a hablar de las pérdidas incurridas frente a las pérdidas esperadas bajo el modelo del deterioro. Y a la vez vamos a ver el objetivo de la aplicación de un modelo, tanto el deterioro de un modelo propuesto, las conclusiones y al final vamos a terminar con unas preguntas. Lo más importante de la contabilidad internacional se da a cabo que es a nivel mundial. ¿Qué significa a nivel mundial? Que si hoy día nosotros podemos comprender lo que es la contabilidad internacional, podemos darnos a trabajar en cualquier parte del mundo. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos en lo que está en color azul todas las empresas o todas las entidades y países que están aplicando normativas internacionales. Por lo cual, si hoy día nosotros las comprendemos en Chile, ya podemos desempeñarnos en cualquier parte del mundo para hacerlo como un contador, como un administrador o como un ingeniero comercial. Esa es la importancia que tiene la contabilidad internacional. Y a la vez vemos los que están con color plomo son los que van a aplicar en una medida la contabilidad internacional. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de la contabilidad internacional? Que nosotros tenemos un marco teórico que es el marco conceptual. Este marco conceptual se creó en 1989, el cual el día de hoy, al 2010, se efectuó una actualización. Se espera otra actualización a partir del año 2014, que está en espera, que está en borrador en el IASB. También tenemos nosotros 41 normativas internacionales, de las cuales están 30 vigentes el día de hoy. A la vez de haber creado las normativas internacionales que se crearon en la Unión Europea, se juntó lo que era la Unión Europea con Estados Unidos para crear lo que son las NIF. Estas NIF, al día de hoy, hay 14 NIF creadas que están vigentes, que son de aplicación. Cada una de estas normas internacionales y estas NIF tienen sus interpretaciones. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos 41, de las cuales están 30 vigentes, y de esas tenemos 8 interpretaciones vigentes. Esto quiere decir que si nosotros queremos ver lo que es una normativa internacional, tenemos que darnos cuenta que también tienen una interpretación. Eso es para las NIC. Y para las NIC también tenemos interpretaciones, que al día de hoy tenemos 16 interpretaciones de las NIC. Súper importante que tenemos que hacer un paralelo de lo que es la norma internacional con sus interpretaciones. ¿Por qué? Porque las interpretaciones nos dan ejemplos propuestos a desarrollar lo que es la norma internacional. Entonces es el modelo que nosotros tenemos que entender para comprender todo lo que es la contabilidad internacional. Si nosotros podemos dominar todas estas normativas, nosotros el día de mañana podemos trabajar en cualquier país, aplicando la contabilidad internacional. Nosotros vamos a ver hoy día un modelo del deterioro. Este modelo del deterioro nosotros lo vamos a plantear en tres normativas, que es la parte del sector privado, el sector pyme y el sector público. El día de hoy en el sector privado se ve lo que trata del deterioro en la NIC 39. En el sector público se trata la NIC SP número 29. Y en el sector de lo que son las pymes se trata la NIC
Pymes número 11. Básicamente lo que hablan de estas normativas es casi lo mismo que habla la Full IFRS. ¿Cuál es la diferencia? Que hay términos que se van desglosando, se van eliminando en lo que es el sector PYME, ¿ya? Pero si nosotros hacemos un paralelo, si nosotros nos aprendemos la NIF Full, podemos también comprender lo que es la NIF sector público, que básicamente son las mismas normativas, solamente que la cambian de número, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es lo que nos hablan los estados financieros. Cuando nosotros hablamos de la normativa internacional, nosotros nos estamos preocupando de hacer un estado financiero. Estos estados financieros tienen distintas características que nosotros tenemos que aplicar. Una de estas características principales es que nosotros para aplicar la contabilidad internacional tenemos que tener un negocio en marcha. ¿Qué significa un negocio en marcha? Que tiene que perseverar en el tiempo. ¿Por qué perseverar en el tiempo? Porque nosotros vemos valores futuros que los traemos al día presente. También hablamos de un tema importante que quizás habla de la materialidad y agrupación. Nosotros hoy día de hoy estamos viendo un tema que se llama el deterioro de las cuentas por cobrar. La idea que nosotros tenemos que ver, antes de hacer el deterioro tenemos que saber qué cuentas nosotros podemos clasificar en la cuenta de deudores comerciales. Entonces lo primero es que nosotros tenemos que identificar qué cuentas se clasifican en el rubro de deudores comerciales bajo contabilidad internacional. Nosotros tenemos que ver que las cuentas que se van a clasificar aquí son las siguientes. Como las que se ven aquí son las siguientes, que es facturas y boletas por cobrar, lo que son los fondos fijos, lo que son los anticipos clientes, letras por cobrar, documentos financieros, cobranza bancaria, deudores varios, préstamos, etc. Todas estas cuentas son las que nosotros le debemos aplicar deterioro. Las cuentas que están en color rojo son las que están exentas del deterioro. Entonces, nosotros cuando hacemos un detalle de cálculo del deterioro, tenemos que dar a conocer qué cuentas se sacan para no aplicar el deterioro, porque estas cuentas no se le aplican. Por ejemplo, tenemos la cuenta fondos por rendir. Fondos por rendir, según el marco conceptual, no califica como la calificación de un activo. ¿Por qué no califica como un activo? Porque ¿qué me dice la normativa internacional? El marco conceptual de alguno dice lo siguiente: viene de derecho pasado, controlado por la empresa y me genera flujo futuro. Si ustedes se dan cuenta, los fondos por rendir no me generan flujo futuro, por lo cual, al tener un fondo por rendir, ya va a ser gasto. Y como es gasto, no está sujeto a deterioro. No sé si se comprende bien, ¿ya? Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Tenemos que analizar del marco conceptual cuáles son las cuentas que califican como activo y después tenemos que analizar cuáles son las cuentas que están sujetas a deterioro de las cuentas por cobrar. Después de analizar cuáles son las cuentas que están sujetas al deterioro, tenemos que analizar que yo estoy planteando hoy día un modelo contable. ¿Qué es un modelo contable? Tenemos que ver qué es lo que me dice la normativa, qué es un modelo contable. La normativa me dice lo siguiente. Me dice, un modelo contable. La contabilidad en general representa un modelo de procesamiento de datos que sobre la base de principios fundamentales, como la partida doble, tenemos el debe y el haber, ¿cierto? Tiene como objetivo generar información cuantitativa, monetaria, para representar lo más fielmente posible la realidad económica, patrimonial y financiera de la entidad, y según sean las dimensiones del tiempo en que se generen los datos a procesar y las bases conceptuales de reconocimiento y medición de las partidas, se definirán modelos específicos de información. Entonces, antes de generar algo, un cálculo, tenemos que generar cuál es el modelo que vamos a aplicar. Y el modelo va a depender del tiempo que nosotros lo estemos desarrollando. Entonces, ¿cuántos modelos podemos tener? ¿O cuántos modelos de tiempo? Primero tenemos que ver cuál es la dimensión del tiempo que tiene la normativa, cuál es el reconocimiento de las partidas que nosotros vamos a aplicar al deterioro, cuál es la unidad de medida que nosotros le podemos aplicar al deterioro y cuáles son los criterios de medición. Entonces, para aplicar un modelo tenemos que cumplir estas 4 características. Y al final me dice, las definiciones que se tomen en cada una de estas instancias determinará la forma de evaluación del reconocimiento en resultado de los estados financieros del cálculo de este deterioro. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que revisar la literatura. ¿Qué nos dice a nosotros la normativa internacional del cálculo del deterioro? Primero tenemos principalmente lo que me dice la NIC 1. La NIC 1, en su estado financiero, me dice como definición: una entidad al cierre de sus estados financieros en su ciclo operacional evaluará la existencia de información objetiva de deterioro de un grupo de activos financieros medidos al corto amortizado. ¿Qué me quiere decir esto? Que todos los cierres de ciclo de los estados financieros tengo que efectuar un deterioro. Tenemos que tener súper claro que un ciclo financiero no significa que nosotros hagamos el deterioro al 31 de diciembre de cualquier año, porque dependiendo de la industria que nosotros veamos, nosotros podemos tener un ciclo financiero que va desde marzo a marzo o de junio a julio. Va dependiendo de la industria que nosotros estemos desarrollando o aplicando lo que son la contabilidad internacional, ¿ya? Y de esto se subdivide lo siguiente. Nosotros estamos hablando de la NIF PYME, de la NIF Full y de la NIF sector público, ¿cierto?
Y las tres normativas me hablan lo mismo. Yo tengo que efectuar, después del ciclo operacional, hacer un cálculo de cuál es el deterioro a las cuentas por cobrar. Entonces, no sé si se puede ver bien, pero ahí dice lo mismo que dice la NIC 1, me lo está expresando. ¿Ya? Entonces, después de expresarme esto, la normativa me dice que tengo que ver cuáles son los factores que se pueden aplicar a un deterioro. Entonces, en esta forma nosotros tenemos que ver qué es una evidencia del deterioro. Cuando nosotros tenemos dificultades financieras o no nos están pagando las cuentas por cobrar, nosotros tenemos una evidencia de deterioro. Si por lo general hay un incumplimiento del pago de estas cuentas por cobrar, eso significa que hay un retraso por el pago por parte del deudor. ¿Eso qué significa? Una evidencia de deterioro. También tenemos otra característica: si hay una desaparición de un mercado activo, también hay una evidencia de deterioro, ¿cierto? Y por el final del cabo tenemos lo siguiente, que si quiebra o hay una reorganización de la entidad, también hay una evidencia de deterioro. Entonces, estas son las características que me dan que una cuenta puede estar deteriorada. Entonces, ¿qué me dice la normativa de la información del deterioro? Me dice lo siguiente: lo relevante es que la normativa permite la utilización de estimaciones razonables, ya que es una parte esencial de la elaboración de los estados financieros, y no menoscaba su fiabilidad señalada en el marco conceptual, recordando que la fiabilidad se da tanto en el marco conceptual como en la NIC 37, que se habla que es fiable. Súper importante, nosotros cuando hablamos del marco conceptual hablamos de lo que son las características cualitativas, y en las características cualitativas nosotros podemos ver qué se define como fiabilidad, ¿ya? Y también la NIC 39, su guía de aplicación, recordando que la NIC tiene una parte que es normativa y tiene una parte que es guía de aplicación, cómo nosotros aplicamos lo que nos quiere decir la normativa. En su guía de aplicación número 85 nos dice lo siguiente: para el cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar se debe efectuar la mejor estimación teniendo en cuenta toda la información relevante. ¿Cómo hacemos la mejor información? Tomando lo que me dice la fiabilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la información del deterioro, tenemos lo siguiente: la normativa permite el enfoque basado en fórmulas o en métodos estadísticos que pueden ser empleados para determinar las pérdidas por deterioro de un grupo de cuentas por cobrar, y lo importante del método es que se debe considerar la antigüedad de las cuentas por cobrar y no se podrá dar lugar a una pérdida por deterioro en el reconocimiento, que es un enfoque de pérdida esperada. Entonces, siempre hay un enfoque que nosotros decimos: nosotros vamos a efectuar el deterioro sobre una pérdida esperada o sobre una pérdida incurrida. Entonces, la norma, ¿qué nos dice? Después que hubieron tantos problemas, ¿por qué es la pérdida esperada frente a una pérdida incurrida? Me dice lo siguiente: la normativa nos califica con el siguiente ejemplo extraído de la IFRS Fundación NIC 39 y la NIC SP 29, guía de implementación, de que no se puede deteriorar bajo un enfoque de pérdida esperada. Entonces, ¿qué es lo que nos está señalando la normativa? Nos dice textualmente, nos hace un ejemplo, dice: permite la NIC 39 el reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor mediante el establecimiento de una corrección del valor de pérdidas futuras cuando se concede una cuenta por cobrar. Entonces, en la misma normativa se responde, y se responde de la siguiente forma: dice, el párrafo 5.2 de la NIF 9 requiere que una entidad aplique los requerimientos del deterioro de la NIF 39. Además, la NIF 39 en su párrafo 58 dice, requiere que la pérdida por deterioro del valor se reconozca únicamente si existe evidencia objetiva como resultado de un evento pasado. Entonces, siempre que nosotros hagamos el deterioro tenemos que ver los eventos pasados y no lo que pueda ocurrir en el futuro. ¿Ya? Esto que nosotros estamos hablando ha traído muchas incongruencias para la empresa, porque dicen, me está pasando algo que va a pasar en el futuro, ¿por qué no puedo tomar en cuenta variables futuras? Entonces la normativa con esto me dice que no puedo tomar ninguna variable futura para hacer el cálculo del deterioro. Entonces el objetivo de esta aplicación será de la siguiente forma: se juntó el FASB con el IASB. ¿Qué es el FASB? El FASB es Estados Unidos, son los que están creando las normas. Se juntó con el IASB, que es la Unión Europea, para crear las normas. Entonces, ¿qué dijeron ellos? La IASB y el FASB emitieron un documento de desarrollo conjuntamente de instrumentos financieros de deterioro, que a la fecha se encuentra en borrador y en forma de propuesta. La orientación es reemplazar la NIF 39. La propuesta en aprobación aplicará a todos los instrumentos que se midan al costo amortizado según la NIF 9. ¿Qué van a hacer ellos? Nos quieren reemplazar la NIF 39 sobre la NIF 9. ¿Ya? Eso es lo que ellos se juntaron, llevan como 5 años juntándose para cambiarnos la normativa sobre el deterioro. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque dice, el modelo de pérdida incurrida explicado en la NIF 39 y los requerimientos equivalentes al US GAAP fueron criticados durante la crisis financiera de la Unión Europea por demorar el reconocimiento de las pérdidas y no incorporar más información prospectiva. Entonces, ellos se están juntando el día de hoy, están haciendo una mesa de ayuda y están diciendo cómo podemos solucionar este tema que nos estamos generando las pérdidas que han pasado en el futuro. Entonces, ¿cuál es el modelo de deterioro que yo estoy proponiendo? Es el siguiente.
Esta es la metodología. Entonces, exige que una entidad deba reconocer las pérdidas por las cuentas por cobrar en la medida que provenga de un hecho pasado, lo que hemos visto hasta el momento. ¿Qué es lo que tenemos que saber nosotros? Tenemos que hacer una matriz de provisión. Esta matriz de provisión me dice lo siguiente. ¿Qué tengo que identificar? Primero, tengo que identificar cuál es el root de la persona o cuál es el root de identificación de la persona. ¿Cuál es el nombre del cliente? ¿Cuál es el monto deudado? ¿Cuál es el vencimiento de la deuda? Nosotros tenemos un monto que estimamos como cuentas por cobrar y tenemos un monto de cuándo vence esta deuda por cobrar. Entonces estos montos nosotros le vamos a poner una matriz de provisión. ¿Qué me hace la matriz de provisión? Me dice, todas las cuentas que venzan entre 0 y 90 días van a tener un 0% de provisión. ¿Por qué un 0% de provisión? Porque si nosotros le ponemos un monto, vamos a estar haciendo una pérdida esperada por un hecho pasado, porque todavía no ocurre. Recordemos que la norma dice que tiene que ser, tiene que ser de un hecho pasado, no de un hecho futuro. Por eso tiene un 0%. Después, si está un vencimiento entre 90 y 180 días, va a aplicar un 20%, si está entre 181 días y 365 un 50%, y si la deuda está vencida más de un año, vamos a aplicar un 100%. Entonces la idea de la metodología es hacer lo siguiente. Entonces aquí vamos a tener el root de la empresa, el nombre de la empresa, el monto asociado y cuál es su vencimiento. En la medida que nosotros vamos viendo un vencimiento, la cuenta clientes que tiene la empresa van a ser de 1 millón. De ese millón, si nosotros vemos el vencimiento, va a tener las cuentas deterioradas en 590.000 pesos. ¿Ya? Entonces nosotros deberíamos llevar un deterioro de 590.000 pesos. Ustedes dirán, pero esto es muy fácil, esto es una matriz de provisión. No hay nada científico, no hay nada en esto. ¿Ya? Pero la primera parte que nosotros tenemos que desarrollar es una matriz que es la siguiente. Después, ¿qué es lo que tengo que proponer yo? Tengo que proponer cómo va a funcionar mi matriz en el futuro. Entonces tengo que comparar. Tengo el año 2014 con el 2015. ¿Qué pasó con estas deudas? ¿Se recuperaron o no se recuperaron? Entonces ahí tengo que aplicar algo que se llama una tasa de recuperación. La normativa me dice que debo aplicar una tasa de recuperación para que yo vea lo que es la fiabilidad que habíamos hablado anteriormente. Porque la fiabilidad me va a dar un cálculo más exacto de lo que yo debería provisionar. Entonces tengo que tener a lo menos 2 periodos para ver cuál es mi tasa de recuperación. Aquí yo comparando los 2 periodos tengo una tasa de recuperación de un 71%. Esto me hace que mi deterioro se vaya bajando o vaya aumentando. Hace que la administración de la empresa que se preocupa de las cuentas por cobrar aumente su valor en la tasa de recuperación de cada uno de estos clientes que nos está pagando, y nosotros podemos medir de esta forma a la administración para ver el aumento que puede tener estas cuentas por cobrar. Entonces, la fórmula que se propone para el cálculo del deterioro es la siguiente. Es DT, que es el deterioro, va a ser igual a las cuentas por cobrar por la matriz por una tasa de recuperación. Entonces, ¿qué tengo que tener yo? Las cuentas por cobrar vienen siendo en este caso todo el mayor de cliente que tiene la empresa. La matriz de provisión, la MI, va a ser aquí los porcentajes que le dimos a cada uno del vencimiento, y el TR va a ser la tasa de recuperación que se va aplicando a cada uno de los periodos que se tiene. Lo importante que si nosotros queremos hacer el deterioro de una empresa, tenemos que tener a lo menos 4 años cerrados. ¿Por qué tenemos que tener 4 años cerrados? Para medir la fiabilidad y que se encuentre bien el cálculo del deterioro. ¿Qué estamos viendo aquí? Nosotros tenemos que tener en 4 periodos cerrados, tenemos el mayor de cliente. Este va a ser el mayor de cliente de nuestra empresa. Al mayor de cliente en cada uno de los periodos que se están mostrando, nosotros tenemos que ir aplicándole la matriz de provisión. Al aplicarle la matriz de provisión, nosotros vamos a tener aquí, dice, el detalle de los clientes van a ser 3.910.000, y la matriz de provisión me dice que yo debería provisionar 1.640.000. Si nosotros llegamos a esto, todavía no cubrimos lo que me habla la fiabilidad. Entonces aquí nosotros tenemos un cálculo neto nomás. Para llegar a la fiabilidad tenemos que tomar lo que es la tasa de recuperación. Entonces esto tenemos que hacerlo por los 4 periodos. Entonces los 4 periodos se hacen de la misma forma, se basa cuál es el detalle de los clientes, cuál es su monto por la matriz. Al hacerlo por los 4 años, después nosotros ¿qué tenemos que sacar? Cada uno de los años tenemos que comparar la matriz de provisión. Entonces comparamos nuestra matriz de provisión que efectuamos en el 2011 comparando con la matriz de provisión que se efectuó en el 2012. ¿Qué conceptos se tienen que tomar? Solo los conceptos que se repiten. Ya no se tienen que tomar todos los conceptos de la matriz del año anterior. Entonces tenemos que ver cuáles son los roots que se repiten en el otro periodo, y tenemos que ver si aumentó la deuda o disminuyó. Si la deuda disminuye, hay una recuperación. Eso significa que mi provisión está sobrevalorada. Entonces, ¿qué me está permitiendo esto? Me está permitiendo medir la fiabilidad que me habla tanto el marco conceptual como la NIC 37. Esto me hace rebajar la provisión. Entonces, para concluir y para ver el tema de la provisión, para cumplir con lo que es la fiabilidad, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a tener 3 tasas de recuperación, y las 3 tasas de recuperación de cada uno de los periodos que nosotros realizamos tenemos que ver cuál es el promedio.
¿Qué me está diciendo acá? Que yo, de lo que genero mi matriz, tengo una tasa de recuperación de un 55,79%. Entonces se va a hacer, yo voy a provisionar según mi tabla los porcentajes que cedimos, pero ¿qué va a hacer la tasa de recuperación? Me va a bajar la tabla para que se cumpla tanto lo que me dice la NIC 39, tanto lo que dice la NIC 37 y el marco conceptual de la fiabilidad. Y con esto nosotros llegamos. Nosotros teníamos la matriz de provisión del 2014, habíamos provisionado 1.800.000, tenemos una tasa de recuperación que me hace rebajar la provisión en 1 millón de pesos, y por lo cual, ¿qué llegamos al final? Al total de deterioro que son 800.000 pesos. Entonces, con este modelo nosotros cumplimos todo lo que nos dice la normativa. Y con este modelo podemos estar, nuestros estados financieros pueden estar de forma fiable y razonable, que es lo que nos interesa. Y para concluir, vemos los asientos contables que debemos realizar. Tenemos la contabilización. Como nosotros dijimos que llegábamos a 800.000, tenemos que contabilizar deterioro de cuentas por cobrar, que es una cuenta de pérdida, por los 800.000, con una cuenta pasiva que se llama provisión de deterioro por cobrar. Después nosotros, cuando siempre generamos un deterioro, si ustedes se dan cuenta, estamos llegando a pérdida 800.000. Bajo la contabilidad internacional tenemos lo que es la NIC 12, que es la NIC 12, que es el impuesto diferido. Siempre que nosotros generemos una diferencia entre la parte financiera con la parte tributaria, vamos a calcular impuestos diferidos. Dependiendo del porcentaje que tenga en cada país, por ejemplo, nosotros el otro año vamos a tener un 21%, si es que se aprueba la reforma tributaria, de aplicación, nosotros deberíamos aplicar un 21% al monto que se llevó a pérdida como impuesto diferido. Y siempre que hablamos, cuando tenemos un pasivo financiero mayor a un pasivo tributario, me dice la NIC 12, se genera un activo por impuesto diferido. Entonces nosotros estamos generando un activo por el porcentaje de la renta. En este caso, nosotros lo llevamos a gasto 800, y por este activo que no se ha aceptado tributario estamos generando una ganancia de 168, por lo cual en los estados financieros digamos una pérdida por 800 y tenemos que dar la disminución de los 168. Para que se comprenda bien, nosotros no estamos llevando al deterioro o a gasto de la empresa a los 800, sino que le llevamos la diferencia entre los 800 menos el cálculo del impuesto diferido. Conclusiones. La valorización del deterioro de las cuentas por cobrar en una actividad es una actividad muy compleja en la medida que se cuestiona mucho la forma del cálculo, el procedimiento que se aplica en las distintas industrias. Tenemos que tener en consideración que la fiabilidad del marco conceptual nos obliga a efectuar la mejor estimación, por lo que en mi opinión este modelo nos ayuda para mitigar los errores materiales, considerando una buena aplicación contable, la cual decrecerá a medida que las entidades se preocupen de efectuar el cobro de sus deudas morosas, privilegiando con una alta tasa de regulación su deterioro de cuentas incobrables en las cuentas comerciales. El día de hoy, yo todas las empresas que veo estamos aplicando este modelo. Pasamos de estar cuestionados por la Superintendencia de Valores y Seguros a hacer un modelo en las entidades que están en la super. ¿Por qué? Porque estamos aplicando la matriz de riesgo más la tasa de recuperación. ¿Ya? Y eso, chicos, si que tienen alguna pregunta. What do you think about the presentation of Carlos Filgueira? I did like it. The presentation was well done. The international financial reporting standards topic were covered with emphasis on importance on model explanation. Bueno, muy buenas tardes. Quiero felicitar al licenciado, al profesor Carlos Filgueira por la presentación de las normas internacionales. Pienso que ha sido un tema bastante importante, bastante claro y pues felicidades. ¿Qué le pareció la entrevista dada por nuestro conferencista Carlos Filgueira, experto en normativa internacional? Muy buenas tardes. Bueno, en primera instancia tengo que manifestar que como docente de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, Ecuador, hemos tenido ya la oportunidad con anterioridad de conocer la actividad de Carlos Andrés. Él estuvo invitado ya en 2 ocasiones a la ciudad de Cuenca para que dicte las normas NIF, que nosotros llamamos aquí las IFRS. Definitivamente nosotros estamos muy conscientes de la calidad académica que tiene. El conocimiento que maneja sobre el tema es muy profundo. Es una de las personas que tal vez tenga mayor peso y referencia sobre lo que es este tema. Y definitivamente lo que el día de hoy nos ha ilustrado, es el término exacto,
es algo que vale mucho la pena. Mientras escuchaba acá sentado en el auditorio, me imaginaba como docente que este tema también tenga que ser trasladado, socializado a nuestros estudiantes allá en la universidad en Ecuador. Definitivamente, reitero, cada que escuchamos a él nos asombra el conocimiento que tiene sobre el tema y que definitivamente es muy útil para todos quienes estamos inmersos en el mundo de los negocios, en el mundo de la contabilidad, en el mundo de los impuestos. Todo esto definitivamente es algo que un soporte, es una ayuda que nos tiene que llegar, porque definitivamente todos tenemos que implementar esto en cualquiera de nuestros negocios. Considero que este tipo de congresos enriquece mucho a la actividad académica e intelectual, y sobre todo es importante porque de acá pueden surgir propuestas orientadas a resolver la situación de país. Así también elementos críticos que incidan en darle un giro o darle transformaciones a las políticas públicas, ¿verdad? Porque básicamente no hay otro lugar que puede generar mayores propuestas que la academia. ¿Por qué? Porque ahí es donde se da el pensamiento crítico, la producción intelectual de ideas, donde el académico tiene más visión, una visión más amplia que una persona que elabora para una institución de gobierno o quizás hasta un político. Entonces, estas conferencias, y sobre todo las de carácter tributario que se han dado acá este día, son claves, pues, para poder echar a andar políticas públicas de carácter progresivo que beneficien a la sociedad.